I like it. Buenos días a todos, bienvenidos a otro Inside LR. Les recordamos a las personas que nos siguen por streaming a través de nuestra página web www.larepublica.co que pueden enviar sus preguntas por el chat de la página o a través de redes sociales. Hoy nos acompaña Xavier Serviá, presentador de CNN Dinero. Xavier se graduó de Trinity College en Connecticut y con una maestría en economía. Completó también un MBA en Keller Graduate School of Management. Así. Ha sido conductor de varios programas de CNN, de otros programas que también tienen que ver con finanzas en Sábado Gigantes y María Elvira Live. Y es coautor de dos libros, de dos libros, La riqueza en 4 pisos y Pregúntale a Xavier. Es correcto. Xavier, bienvenido a la República y bienvenido a Colombia. Bien contento de estar en Colombia. Vengo pues, haciendo Fuerza en Movimiento, que es este programa que nosotros hacemos con CNN en alianza con Avianca. Básicamente es un programa donde nos encargamos de expandir el conocimiento de los negocios a toda América Latina. Y tenemos el episodio de Colombia que tiene que ver con liderazgo y bueno, estoy pues analizando los 3 casos de liderazgo. Vamos a hablar de ese tema, pero antes quisiera preguntarle un poquito sobre el tema de coyuntura internacional. Dale. Estamos a puertas de una decisión de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos. Okay. ¿Usted cree que está lista la economía de Estados Unidos para una alza de tasas? ¿Qué podemos esperar en la reunión que arranca mañana? Mira, esa es la pregunta del millón, es como decirte un 50-50, ese es el debate que hay. Por un lado, o sea, para que entendamos que la gente nos pueda seguir, que es el tema de la decisión de la Reserva Federal, ¿por qué es importante? Porque por muchos años la Reserva Federal ha mantenido el nivel de la tasa muy baja, virtualmente en cero, que es la tasa interbancaria, que es la que se cobran entre los bancos de un día para otro. Esa es una de las políticas de la Reserva Federal que usan los bancos centrales como una forma de incentivar la economía. Bajan la tasa de interés para que entonces haya más flujo de capital y de liquidez en la economía. La Reserva Federal ha dejado esto por muchos años debido a que hubo una crisis económica muy fuerte en los Estados Unidos con la crisis hipotecaria que se tradujo en una crisis crediticia y de ahí se llevó a una crisis económica. Entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal? Empezar a bajar la tasa de interés para inyectar más dinero en la economía. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a seguir esta política? Y aquí hay 2 escuelas. Una que dice, se ha dejado por mucho tiempo esta tasa de interés muy baja, lo cual implicaría que se está alimentando un riesgo crediticio en el horizonte, especialmente en lo que le llaman en el mercado corporativo, de crédito corporativo. Hay señales en la economía, como por ejemplo el último trimestre, creo que cerró un poco más de 3%, si se anualiza. Hay señales de que el desempleo está en cerca del 5,1%, rondando el 5%. Entonces, lo que hay una preocupación, dicen algunos, vamos a decir los hawkish, lo que llaman en inglés, los hawks, dicen, bueno, ya tú tienes señales de la economía norteamericana que está fuerte, tú no puedes seguir incentivando un crédito barato porque eso como consecuencia estás incentivando el riesgo y riesgo lleva como consecuencia lo que nos pasó en el 2007-2008 y ya estamos viendo señales cuando tú le dices, bueno, dame una señal, lo estás viendo a nivel corporativo, en el mercado de bonos corporativos se está viendo señales que eso se está exacerbando una tolerancia al riesgo mucho mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a subir la tasa de interés para empezar a enfriar un poco, porque eso puede tener una consecuencia crediticia no esperada. Eso dicen los Hawkins. Está el otro que dice, ok, si es verdad que la situación económica de los Estados Unidos ha dado unos buenos signos. Tienes el crecimiento económico, tienes la tasa de desempleo. Pero no necesariamente esos índices nos están indicando todo el panorama real de la economía norteamericana. Porque cuando tú ves la participación laboral de Estados Unidos, pues tú dices, ok, sí, la tasa de desempleo está bien baja, pero eso puede ser porque mucha gente ya no está participando en la economía. Y por eso te da baja. Pero si tú te fijas en el índice, lo que le llaman la participación laboral, está en su punto más bajo en 30 años. Entonces tienes mucha gente que no está participando en el mercado laboral. Cuando tú ves la productividad, no está a su punto máximo. Todavía lo que viene siendo el costo por empleado sigue estando bajo, lo cual las empresas todavía tienen mucha gente, mucha mano de obra disponible para seguir trabajando, lo que hace que baje los costos. Por tanto, no tienes preocupación de inflación. La inflación está muy por debajo de la meta del 2% que tiene la Reserva Federal. Entonces, dicen estos defensores, si tú empiezas a subir la tasa de interés, lo que implicaría, porque aquí viene la clave, si tú subes la tasa de interés, implica que lo miedo es que hay capital. Pensemos como
de los países emergentes y de otros países para meterlo en Estados Unidos. Empiezo a meterlo en los bonos del gobierno de Estados Unidos, empiezo a meterlo en las notas del gobierno de Estados Unidos porque el costo se aumenta. Por tanto, yo voy a buscar mayor seguridad. Eso tendría un efecto en los países emergentes, porque mucho capital se retiraría, lo cual habría menos posibilidad de inversión. Por eso es que mucha gente está prestando atención a lo que vaya a hacer la Reserva Federal. Pero dicen los defensores de que no lo hagas todavía, es que hay signos en la economía que no están lo suficientemente fuertes. Si tú empiezas a subir el costo de financiamiento, te dicen estos defensores, vas a hacer entonces que la economía no se solidifique y pudiéramos caer de nuevo. Se puede desacelerar la economía norteamericana y no sería producente. Entonces, si tú subes la tasa de interés ahora, dicen estos, cuando tú veas que la situación económica, o sea, estás utilizando esta herramienta no en el momento indicado, sino debes esperar un poco más. Eso es uno de los defensores. Y los otros dicen, no, es momento de hacerlo. Y ese es el debate que hay dentro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y por eso la reunión del 16 y el 17 es la que esperamos. ¿Qué van a hacer? I don't know. Ese es el 50-50. Oye, si lo supiera, dalo por seguro que ya estoy apostando en el mercado y estoy haciendo millones de dólares. Pero no lo sé. Hay unos que apuestan de que sí la va a subir, otros apuestan de que no la va a subir. Justo sobre alguna de esas preocupaciones tiene una pregunta nuestra editora de Nuevos Medios, María Alejandra Sánchez. Hay otro punto, pues, aparte de la salida, digamos, de capitales de los países emergentes que podría preocupar precisamente estos países, y es si con ese aumento de las tasas usted cree que, pues, digamos, se puede afectar el consumo en Estados Unidos y también las exportaciones de los países emergentes. En el caso de los países, bueno, afectarse el consumo en los Estados Unidos yo no creo que todavía, porque tú tienes una tasa virtualmente en cero. Entonces, que vaya a ir, no olvidemos una cosa, no va a subir de momento. No es que va a decir, vamos a meter 5%. O sea, si sube de cero, a lo mejor la sube 25 puntos porcentuales, a lo mejor la sube 50 puntos porcentuales. Eso no va a afectar el costo de financiamiento que tú digas, wow. Lo que sí es, o sea, que el consumo se vaya a afectar por eso, no. Lo que habría que ver es si el consumo se va a afectar por otras razones, que se genere mayor desempleo, que las expectativas del consumidor sean negativas, lo cual no es así. Cada vez el consumidor norteamericano se está sintiendo más seguro en la situación económica, lo cual eso es bueno también para el consumo. Ahora viene la temporada de Navidad, que es cuando más la gente consume, y eso es bueno para los países exportadores, y eso es bueno para la economía también, porque Estados Unidos es un motor de crecimiento. China se sigue desacelerando. Entonces, Europa, salvo Alemania, no arranca lo suficiente. Entonces, el único motor de economía mundial que puede jalar a los demás es Estados Unidos. Ahora, si tú empiezas a subir el costo de financiamiento, la preocupación es que, primero, si los bancos están en condiciones de aceptar ese costo de financiamiento mayor. Si las empresas, porque no olvidemos, muchas empresas se endeudaron en dólares, porque como el costo era virtualmente cero, era bien bajo, muchas empresas en América Latina se endeudaron, empezaron a pedir costos de financiamiento. Entonces, si no manejaron bien su finanza, cuando ese costo de financiamiento empezaba a aumentar, aumenta el riesgo. La pregunta es, ¿están las corporaciones preparadas? Muchos gobiernos se endeudaron también en dólares. Entonces, la preocupación cuando se habla de los países emergentes, no tan solo es la salida de capital, sino el costo de financiamiento, lo cual sí puede tener un efecto en los países emergentes en el consumo, porque el costo de financiamiento sería mucho mayor. Pero en el caso de Estados Unidos, a corto plazo, yo no veo que sea una preocupación inminente de que aumente la tasa de interés, entonces va a aumentar el costo de financiamiento y por tanto el consumidor norteamericano va a consumir menos. Habrían otros factores, pero no ese. De ese coletazo que le podría pegar a los países de América Latina, ¿qué países estarían más expuestos? ¿Qué análisis puede hacer un económico para saber de pronto a cuál es el impacto que sería mayor? Ahí me mataste, ahí no lo sé. Yo sí sé que hay economías que dependen más, vamos a decir, hay dos ejes, el eje brasilero y el eje mexicano. México depende de la economía norteamericana, porque exporta, si no me equivoco, creo que es el 80%, una gran cantidad del producto y servicio que genera México o Estados Unidos. Y hay muchas economías que están, vamos a decir, orbitando a través de la economía mexicana. Y están aquellas que orbitan a través de la economía brasilera. Aquellos que están orbitando a través de la economía brasilera están pasando el Niágara en bicicleta. Tienes Argentina, el caso de Chile, tienes Ecuador, el caso, por ejemplo, México. Colombia depende mucho de la economía norteamericana. Entonces, ese tipo de economías van a estar, o sea, les conviene que Estados Unidos
tenga crecimiento, le conviene que Estados Unidos consuma más porque ayuda a la exportación, ayuda a llevar los productos. Entonces, ahora, ¿qué países están mejores preparados? El Fondo Monetario Internacional, si no me equivoco, en abril hizo un reporte sobre los estados financieros de cada país. Hay unos que están más sólidos que otros, pero no recuerdo cuál era lo que ellos se referían. Pero sí ya el Fondo Monetario Internacional viene mandando mensajes a los países que tienen que levantar su yellow flag, o sea, sus banderas amarillas, de los sistemas bancarios, revisar si los bancos están sólidos, cuáles son los que hay que fortalecer en caso de una salida de capital. O sea, ahí se está existiendo una salida de capital poco a poco. ¿Okay? ¿Cómo se van a preparar los bancos en ese caso? Las corporaciones, cuáles son las políticas contracíclicas, digamos, los gobiernos, cómo van a hacer sus políticas fiscales, van a controlar el déficit. Pero así en países no recuerdo ahora exactamente cuáles eran unos sobre otros. Otro tema muy coyuntural en este momento es el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, y sobre eso tiene una pregunta Ángela de la Rosa, periodista de finanzas. En términos de la devaluación del dólar, las monedas de la región han presentado caídas importantes. Por ejemplo, el peso colombiano ha tenido una caída de más del 60%. ¿Usted cree que en este sentido va a haber una corrección en algún momento? Ahí estaba leyendo, incluso lo estaba viendo en la República, que hablan de que el cambio dólar-peso estaría en los 3.000 para este año. Bueno, la realidad es que el dólar se ha apreciado. O sea, eso te implica que a nivel mundial se está demandando más por el dólar. Y eso tú lo comparas con el peso, pues lógico, más se está demandando el dólar, pues el peso se va devaluando. Hay razones de una demanda por dólar, pero también hay coyunturas internas. El crecimiento económico en Colombia ha disminuido. Es una realidad el tema de la inflación. Ya se proyecta que creo que de 3,8, 3,7, se proyecta que cierra 5 en el 2015. Ahora hay que ver qué es lo que va a hacer el Banco Central de Colombia. Cómo va a actuar después de la fiesta, que creo que la reunión es el 21 de septiembre. O sea que ahora hay que ver hay que esperar qué es lo que va a hacer el Banco Central. Pero yo me imagino, dicen los analistas, que va a apretar, o sea, va a subir la tasa de interés porque ya la inflación se fue por encima de la vamos a decir, del frame, de la marca que habían establecido. Que vaya a devaluarse mucho más el peso. Hay que entender también en una situación el tema del petróleo, eso también ha afectado a la finanza del gobierno, lo cual también hace que el peso se devalúe. Ahora, ¿cuánto más? I don't know. Lo que dicen los analistas es que se mantendría en el rango de los 3.000. Hay que esperar que lo que va a hacer la Reserva Federal, pero el dólar se sigue apreciando, o sea, eso es una realidad. Los inversionistas también están preocupados en este momento por el tema de bolsas en el mundo. La siguiente pregunta la hace Vanessa Pérez, editora de Negocio, tiene que ver con eso. ¿Qué piensa de la situación actual de las bolsas? ¿Cree que puede haber una crisis, sobre todo por lo de la situación del yuan y el crecimiento en China? El caso de la bolsa, el caso de China sorprende porque esto fue en un periodo de 12 meses, fue un periodo corto donde el mismo gobierno incentivó, como no estaba logrando exportar lo que quería, como no estaba logrando hacer un consumo interno suficientemente fuerte, pues empezó de alguna forma a incentivar el mercado accionario. Hubo señales, o sea, son señales de preocupación. Yo he hablado con analistas, unos dicen que es normal, que son correcciones normales, que no es una cuestión que se preocupe de que haya una burbuja crediticia, una burbuja accionaria. Otros me han dicho que sí, que hay señales, porque muchos de los especuladores que ves en el mercado son jugadores pequeños, no son sofisticados. Es una realidad, el chino ahorra mucho. Entonces han metido mucha plata y la han metido en el mercado accionario. Incluso se han creado clubes de jugadores pequeños, muchos jugadores pequeños. Otros dicen, pero eso no es una preocupación porque el mercado accionario no representa un alto porcentaje como es en el caso de Estados Unidos. No recuerdo el porcentaje, pero es un porcentaje muy pequeño de la economía. Entonces, si hubiera una explosión, vamos a decir, de burbuja accionaria, no tendría un impacto como lo tendría, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, no puedes ver el mercado accionario chino como es el mercado accionario norteamericano. Entonces, si hubiera algo, no va a tener un impacto tan grande. Eso te dicen los defensores de la tesis de que no hay tal burbuja accionaria. En Estados Unidos, pues bueno, hay una preocupación en el mercado de bonos corporativos. Por un lado hay una señal de preocupación. Otros ven que cuando ves el P/E ratio, digamos, del índice,
del Standard & Poor's, tomando por ejemplo el Standard & Poor's está muy por encima del promedio, lo cual eso sería una señal. Hablar de burbuja accionaria en los Estados Unidos no es algo que he escuchado así que se diga, sí, hay preocupaciones latentes. Más es en el mercado de China en lo que pudiera haber una preocupación, pero no así en Estados Unidos. Lo que pasa es que sí hay una realidad, es que en la medida, aquí viene la posición del Hawk, que dice, en la medida que sigamos manteniendo la tasa de interés baja por muchos años, se está incentivando más riesgo, lo que hace que la gente tome más, o sea, ponga su dinero y decida especularlo más, lo que incrementa la especulación. Pero de hablar así una burbuja accionaria, no he escuchado que sea algo así preocupante. Sobre el tema bursátil también tiene una pregunta Tatiana Arango, nuestra editora de empresas. ¿Qué se debe tener en cuenta para invertir en momentos como estos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pueden hacer países como Colombia para atraer a inversionistas extranjeros? Para responderte la primera pregunta, el inversionista, hay dos tipos de inversiones. El que está especulando en el mercado. El que está, ok, va a subir la tasa de interés, no va a subir la tasa de interés, entonces qué posiciones yo tomo frente al dólar o qué posición tomo frente a las notas del Tesoro de Estados Unidos, qué posiciones tomo ante las acciones, etcétera, etcétera. Ese está siguiendo el mercado todos los días y ese es muy volátil. Se está tomando café 5 veces al día porque la adrenalina es alta. Yo no soy más de ese tipo de persona. Yo más soy del que tú tienes que tener una visión a largo plazo. Tú tienes que crear un portafolio de inversiones que contrabalancee, o sea, tiene que tener activos accionarios, pero también tiene que tener activos de renta fija. Y esos instrumentos tienen que estar diversificados por área geográfica, por tamaño de compañía, por tipo de emisor. Ejemplo, digamos que si tú vas a hacer un portafolio de inversiones, o sea, yo no soy de la idea de invertir todos los huevos en una canasta, porque es mucho riesgo. Más por experiencia personal, yo perdí plata cuando me mudó y era porque un Cantinflas se puso a especular en el mercado, en el área petrolera, cuando se debió hacer un portafolio de inversiones. Yo siempre le digo a la gente, no invierta sin un plan. Entonces, aquel que está en esa idea debe tener una visión a largo plazo. O sea, siempre van a haber movimientos en el mercado, es una realidad. Lo que tú tienes que tratar es de crear un portafolio, siguiendo la teoría de Markowitz, que es balancea, o sea, contrabalancea. Si tú tienes, por ejemplo, vamos a decir que tú eres una persona de alto riesgo y estimas a largo plazo que necesitas un rendimiento de 8%, estoy hablando que está a nivel de Estados Unidos, ahí habría que aplicarlo al caso colombiano, pero digamos que históricamente, si tú tienes una posición de 70-30, 70 acciones y 30 renta fija, y se proyectaría, digamos, un 8% de rendimiento nominal anual, porque eso hay que quitar los costos de impuestos y otros costos de inversión, pues tú te deberías tener 70-30. 70 estás hablando acciones y 30 estarías hablando renta fija. Ahora, dentro de las acciones, ¿qué instrumentos tendrías? Bueno, tienes que dividirlo por área geográfica, su mayoría Estados Unidos. También tendrías países como, vamos a decir, áreas como Europa. ¿Qué tipo de compañías? Pues serían large cap, middle cap y small cap, o de capitalización grande, mediana y pequeña. Entonces, a lo mejor tendrías un poco en la industria de real estate, o lo que viene siendo bienes raíces. Y en el caso de renta fija, tendrías pues bonos y notas de países que realmente tú digas son sólidos. Por ejemplo, ¿quién va a dudar de las notas y el bono del gobierno de Estados Unidos? ¿Quién va a dudar de los bonos y las notas del gobierno alemán? Entonces ahí tú contrabalanceas. ¿Qué pasa? Cuando tú tengas a lo mejor una caída en una de estas, por ejemplo, en el small cap, pues no vas a poner 50% de small cap, a lo mejor pones un 10% de small cap. Y dentro del small cap, yo soy más de la idea de índice. Hay otros que deciden coger compañías de capitalización menor. Yo soy más de índice. Yo me voy al índice de Standard & Poor's, que va con capitalización menor, que coge cierta cantidad de compañías. Y bueno, si ese se me baja, porque se cae, bueno, tengo el large cap, pero a la vez tengo los bonos. Entonces el bono, lo más seguro, me sube de valor. Si hay una situación de que empiece a aumentar el costo de financiamiento de los Estados Unidos y estas se ven afectadas. Entonces vas contrabalanceando, por eso es que te decía la posición de Markowitz. Esa sería una visión a largo plazo que yo le diría al inversionista. El especulador, bueno, el que sabe especular, porque hay gente que sabe especular, pero eso es un arte que tiene que tener plata, tienes que saber que vas a perder
Es un juego muy riesgoso y tienes que saber los vaivenes del mercado y controlar el riesgo. O sea, saber que si vas a invertir, pues bueno, ¿cuánto estoy dispuesto yo a aceptar una pérdida? A lo mejor un 5%, no más de mi portafolio. Yo a ese no es el que le hablo, yo le hablo al que debe tener una visión a largo plazo. Hay quienes dicen que con el tema de la desaceleración en China, la situación de los emergentes, la caída del precio del petróleo, la reducción de los índices bursátiles, se está configurando una nueva crisis. No tan fuerte como la del 2008, pero sí una nueva crisis. ¿Usted piensa que si viene un momento como ese? No lo sé. O sea, yo estoy igual que tú, yo escucho eso, escucho esas voces, otros dicen que no. El motor principal acá es Estados Unidos. China, o sea, si vemos, porque es que depende cómo lo veas. Tú tienes una escuela que te dice China va a tener una caída fuerte, va a ser menos del 7%, eso va a ser una crisis y la situación se va a poner caótica. Y otros te dicen, no, es una desaceleración natural de una economía que tiene que pasar de un estadio de mercantilista donde lo que hacía es exportar y que los demás compraran, a que tiene que pasar a un consumo interno. Y eso es un periodo, es una transición natural de la economía, tiene que pasar. Tiene que el chino empezar a consumir más. Entonces es normal que suceda eso. O sea, no puede seguir creciendo al 11%, al 10%. Ya, se acabó esa fiesta, se acabó. Ahora tiene que hacer la transición. Entonces, por otro lado, tú tienes Europa. Bueno, Europa salió, no decían que iba a haber una crisis griega, que se iba a joder que se iba a fastidiar el mundo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Bueno, sí, los griegos están pasando el Niágara en bicicleta. España, que la crisis, sí, todavía hay desempleo, pero España ha estado creciendo también. Alemania sigue creciendo y otros países. No es la Europa que esperábamos, lógico, como en periodos anteriores, pero tampoco fue que la hecatombe. En el caso de Estados Unidos, pues unos dicen no está creciendo como debería, otros dicen está creciendo. Es que depende a quién escuches. El bono online sí hay que estar atento. Son momentos volátiles. Hay situaciones geopolíticas que son serias. Eso también hay que ponerlo en la ecuación. En Medio Oriente la situación que está pasando es seria. Siria, o sea, ya se está hablando, los rusos dicen que no están mandando armamento militar. Pero eso se está poniendo caliente. Con la crisis ahora de inmigración, eso lleva una presión de que se tienen que involucrar los países. Porque tú quieres que esos miles y miles de personas te vengan a Europa, o tú quieres arreglar el problema para que esa gente no salga. Entonces ya se está hablando de, ¿te involucra o no te involucra? Estados Unidos le va a seguir dando la espalda a la crisis de Medio Oriente, específicamente Siria, a Europa le está pasando lo mismo. Entonces yo pienso que hay más crisis, hay más situaciones de crisis geopolítica que de crisis económica. El tema del petróleo. Bueno, si tú le preguntas al gobierno venezolano que hay una crisis de petróleo, claro que te va a decir que sí. Porque necesitaba que el petróleo tuviera 100 y 110. Si tú le preguntas al gobierno de Colombia, que le encanta el Ecopetrol, lógico que te va a decir una crisis petrolera. Pero hay otros países que te van a decir, estamos felices, con el precio del petróleo bajo en los Estados Unidos, eso está ayudando al consumo. Entonces, y los analistas te dicen, las reglas de juego en el mercado petrolero han cambiado. Uno te va a decir una crisis, otro sí. Las petroleras se embollaron ganando mucha plata cuando el petróleo estaba arriba. Pero también ahora se están ajustando y están comprando empresas. Aquellas que tienen el bolso grande están comprando a las más pequeñas. Pero lo que está pasando en el mercado petrolero es buenísimo para todos. Que caiga el barril de petróleo. Entonces, es que depende a quién tú escuches, en qué industria está, qué intereses tiene. Pero el bono online yo lo que veo que vienen hablando de crisis y hasta ahora no ha habido ninguna. Que hay preocupación, sí hay preocupación. Que hay volatilidad en los mercados, sí hay volatilidad. Eso es real, pero no necesariamente porque haya volatilidad, crisis. Lo que sí para mí, hay más una preocupación geopolítica que una preocupación geoeconómica. Bueno, hablemos ahora un poquito de Colombia. La siguiente pregunta la tiene Juliana Ramírez, ella es periodista de Asuntos Legales. Cada vez más se reduce el positivismo ante el crecimiento de la economía local. Le quería preguntar afuera cómo se ve Colombia. ¿Cómo se ve afuera Colombia? Sí. Bueno, si tú coges los top 5, top 5 economies of América Latina, tienes que poner a Colombia. O sea, Colombia en los últimos años, ¿qué puedo decir? A lo mejor 6, 7, ha tenido un crecimiento sostenible, eso es una realidad. O sea, tú hablas con los inversionistas y Colombia está dentro del lugar de inversiones. Hay una estabilidad macroeconómica. O sea, no ha habido
Ha habido una relativa independencia entre las políticas fiscales y las políticas monetarias. Por ejemplo, como están viendo en el caso de Venezuela, donde no hay esa independencia entre la política fiscal y la política monetaria. Acá sí ha habido una estabilidad macroeconómica. Es cierto que el boom petrolero ayudó mucho, pero también hubo años donde hubo bonanza. El consumo se fue fortaleciendo, una clase media creció, el crédito se expandió. Lo que pasa es que ahora hay una coyuntura económica que está sucediendo en parte por la caída del precio del petróleo, porque el tema del crédito ya no se está haciendo tan fácil como antes, eso afecta el consumo y pues hay una desaceleración. Pero la realidad es que Colombia se ve creíble. Ahí tú hablas con empresarios y tú sacas ahí una dinámica interna con el tema lo llaman el pro santo o antisanto, o pro Uribe, anti Uribe, porque ahí el tema del problema del proceso de paz, que es una realidad que también preocupa a algunos. La reforma tributaria, eso tiene preocupado a algunos empresarios, por eso dice eso afecta. O sea, esas cuestiones internas sí están sucediendo, pero a nivel general, Colombia es un lugar estable para invertir. Todavía hay cosas que hay que mejorar en la forma de hacer negocios, hay mucha burocracia todavía, el tema de la corrupción es una realidad, el tema de la institucionalidad, hay preocupaciones serias. Pero sí, o sea, tú ves a Colombia como un lugar para invertir. Hablemos un poquito de lo que lo trae a Colombia, el programa Buscando Emprendedores. La siguiente pregunta la tiene María Alejandra Solano, editora de Ediciones Especiales. Esta vez está en Colombia en busca de emprendimiento local. ¿Usted cree que nosotros tenemos mucho que aportar? Vamos a ir por parte. Fuerza en Movimiento. Esto es una alianza con Navianca. El enfoque, la misión del programa de los especiales, es expandir el conocimiento de los negocios a América Latina. Entonces nosotros lo que hicimos es coger en cada episodio un tema específico de un área del negocio. El primero fue sobre marketing, después hicimos sobre logística, después hicimos sobre finanzas, después hicimos sobre control de calidad, investigación y desarrollo, tecnología, responsabilidad social empresarial. ¿Cuál es el siguiente? Liderazgo. País, Colombia. Entonces, lo que nosotros estamos acá es, bajo esa premisa de liderazgo, cuando todo el mundo habla que es líder, soy líder. ¿Qué es líder? ¿Y cómo tú aplicas cuál es tu filosofía de liderazgo? Hay unos que son autoritarios, otros que son coercitivos, de coerción, que dicen, no, hay que tener coerción y hay que ser autoritarios porque en momentos de crisis tú tienes que poner que la gente camine por el mismo lugar. Eso podría explicar un poco la filosofía administrativa que estás viendo en Venezuela, porque como hay una crisis, pues ahora es más autoritario, para mantener el control, porque si no se te va. Hay otros que dicen, sí, eso es bueno en un momento, pero no funciona en todo momento. Otros dicen, no, un estilo de liderazgo democrático. Otros dicen, no, la empresa no es democracia. La empresa hay dos reglas. Siempre tengo la razón, y la segunda regla es que si tú crees que me equivoco, recuerda la primera. Entonces, hay diferentes tipos de estilos de liderazgo. Y cómo esos estilos, como un líder que tiene que pensar, tiene que ser un estratega, porque el líder tiene características también, como por ejemplo, yo tengo que mirar lo que va a pasar en el futuro, preocuparse no tan solo por la tasa de interés, qué es lo que puede estar pasando 2, 3, 5 y 10 años, qué cambios puede existir en la industria en la que yo estoy trabajando. Yo tengo que ver eso hacia el futuro, yo tengo que ser un visionario, a la vez yo tengo que mover a mi gente, yo tengo que comunicarle lo que yo quiero mover. Ok, yo tengo que tener inteligencia emocional, yo tengo que ser sensible al sentir de mi gente. Bueno, bajo esa premisa, ¿cómo lo aplican en Colombia? Entonces ahí queríamos analizar 3 puntos. ¿Cómo ser un líder en una empresa familiar? Tú dices, ¿por qué? Bueno, en las familias hay peos. En las familias se pelean, hay ambiciones. Hay unos que quieren plata, otros quieren meter a su esposo o a su esposa. Entonces tú tienes la línea sanguínea y la línea política. Entonces, ¿cómo tú haces cuando tienes muchos hermanos tomando decisiones? ¿Cómo haces tú en una empresa cuando todos son hermanos que vienen de un padre y una madre que fueron los que distribuyeron el poder o dividieron el capital accionario entre ellos? ¿Cómo se manejan? ¿Quién toma las decisiones? ¿Forman protocolos? ¿Forman documentos? ¿Cómo se manejan entre sí? ¿Se hablan? Cuando se reúnen, se habla, hermano, oye, vamos esta tarde a irnos al barbecue, o mantienen una división entre el negocio y lo personal. Bueno, ese tipo de cosas la queríamos analizar. Y ahí viene el caso de Cementex. Cementex es un negocio familiar. Entonces nos sentamos con el tipo, ¿cómo lo maneja usted? Vamos a ir a verlo.
líder, él es un líder, bueno, ¿cómo tú manejas esto en un contexto familiar? Bueno, otro caso que queremos analizar, la empresa manejada por una mujer. ¿Cuántas mujeres no les gustaría saber cómo la mujer toma decisiones? En un ambiente que hay muchos hombres, hay más hombres que mujeres en las posiciones de liderazgo, no necesariamente yo no estoy de acuerdo que sea por una cuestión machista, hay muchas razones también, las mujeres toman decisiones, a veces prefieren ser más familiares o quieren tomar posiciones de madre o lo que fuera, pero las mujeres también están capacitadas para tomar decisiones de CEO. Bueno, pues vamos a ver el caso de Silvia ¿cómo era? De Terpec. Entonces vamos a sentarnos con ella y cómo ella ve su posición de liderazgo, cómo ella define su posición de liderazgo, cuál es su estilo, cuál es su filosofía, cómo ella piensa como estratega. Entonces hablar con ella, pues una posición de la mujer. Y el otro caso es, bueno, liderazgo, tomando decisiones. O sea, tú tienes una empresa comercial, pero que a la vez quieres involucrarte desde el punto de vista social. Y ahí viene entonces la lechería. Alquería. Sentarse con él, bueno, porque él, viste que él tiene una filosofía en la forma como lleva la empresa. Él no se llama CEO, ¿cómo es que se llama? Desarrollador de sueños, ese tipo de cosas. Pues ahí habla de la misión, o sea, cómo yo quiero llevar un mensaje a mis seguidores. Entonces, contestando, yo sé que te expandí todo esto porque no es tanto el buscar en los emprendedores lo que vengo con Fuerza y Movimiento. Es hablar con líderes, que hay muchos, pero en estos tres casos es cómo tú llevas tu empresa, cómo tú te comunicas a tu gente, cómo tú, si tú tienes una ética y unos valores, cómo tú haces que la gente te siga. Porque imagínate, por ejemplo, el de Cementex. Porque él dice, no, a mí me gusta que la gente lleve la ética y los valores que yo implanto. Sí, pero tú no estás con ellos todos los días, pues son 1000 empleados. ¿Cómo tú traduces ese mensaje a los demás? Pues ese tipo de debate es lo que se quiere mostrar en el programa con el tema del liderazgo. Ahora, en el tema empresarial, sí, aquí hay mucho incentivo empresarial. O sea, en general el colombiano, como yo te diría en cualquier país, país de América Latina, hay un incentivo por crear negocios. Pero la mayoría son por necesidad. ¿Por qué? Porque hay que comer, no por oportunidad. Entonces, el reto que tenemos en nuestras economías es que sean más empresarios de oportunidades, que ven una oportunidad y que la quieran aprovechar. No es empresario que tengo que salir porque tengo que comer, porque como no tengo trabajo, porque no hay empresas suficientes que generen empleo, tengo que salir a la calle a vender globos, a limpiar cristales o hacer lo que sea para poder traer comida a la mesa. Entonces, que sí hay habilidad empresarial en el colombiano, claro que sí. Pero tiene que haber un sistema, tiene que haber una institucionalidad, tiene que hacerse que los sistemas sean más fáciles para hacer negocios, tiene que haber incentivo de crédito para que sea más fácil hacer negocios, tiene que haber capital de riesgo, tiene que crearse más venture capitalists, se tienen que crear, porque los bancos no van a tomar el riesgo empresarial, porque los bancos quieren seguridad. Entonces hay que crear, vamos a decir, financiamientos previos, como fuentes de ángeles, venture capitalists, que estén apostando en estos pequeños negocios. Hay que incentivar más el conocimiento de los negocios. Por eso es lo que estamos viendo con la República, que busca más llevar ese conocimiento de los negocios. Por eso Fuerza y Movimiento, por eso CNN Dinero. De hacer el lenguaje de nosotros, la comunicación de los negocios como algo bueno, algo que puedes hacer y que puedes incentivarte y que puedes soñar y tener algo mejor. ¿Cómo se llegó a escoger a Sempertex, Alquería y Terpel para que fueran? Eso lo recomienda una profesora. O sea, nosotros planteamos nosotros nos sentamos desde el punto de vista editorial, bueno, ok, ya tenemos el caso del liderazgo, dentro del liderazgo hay muchos temas, pero bueno, mira, uno de los, por ejemplo, en América Latina hay muchas empresas manejadas por familia. Bueno, me gustaría saber esto. Necesitamos la mujer. Aparte que mis seguidoras me van a matar si no pongo una mujer, pues tengo que poner una mujer porque el mercado me lo demanda. Entonces, quien nos recomienda una profesora directora de liderazgo de la Universidad de Los Andes. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo ese background que usted tiene de los negocios, de todos los ejecutivos a los que ha tenido la oportunidad de entrevistar durante su carrera. Y sobre esto tiene la siguiente pregunta John Guzmán. Él es periodista de Ediciones Especiales. Buenos días. Hola, buenos días. Usted ha entrevistado a diferentes personas del mundo de los negocios. Yo quería preguntarle cuáles son las 5 claves que usted nos puede decir para los grandes empresarios. Ok, una, que tienes que ser buen comunicador. O sea, todos los CEO que he hablado, pequeños, medianos y grandes, hay una característica común. Su función es comunicar.
que su mensaje se entienda, que lleven de forma clara lo que ellos buscan de su empresa y de su gente, que tienen que saber comunicarlo y bien, y que tienen que insistir en que esa comunicación sea clara. 2, encontré que ellos conocen el nicho al cual están trabajando. O sea, son especialistas en su área. Conocen, o sea, tienen un IQ técnico de lo que están trabajando. 3, hay una empatía hacia la gente. O sea, en la medida que tú vas creciendo, como tú tienes una responsabilidad de manejar no tan solo unos recursos económicos que tienes que darle la cara a los inversionistas, sino que también hay un personal que está dependiendo de vos. Tú le estás viendo que ellos son mejores en el... O sea, tratan de pulir la forma como manejan. Incluso los conflictos. Uno de ellos me había dicho, el que se altera pierde. No es que no están en estrés. Tú los ves que están en estrés. Tú los ves que tienen las líneas marcadas acá, que las arrugas se le ponen así. O sea, hay estrés. Porque manejar empresas, yes, you have stress. Pero lo controlan. Y saben que tienen que mantener la calma. Saben que tienen que mantener, sus emociones tienen que estar controladas. Porque el que se desespera, pierde. 4, saben que tienen que generar crecimiento económico. Porque si no generan crecimiento no económico, la empresa no funciona y van para la calle. O sea, ellos tienen que dar una responsabilidad a sus inversionistas. Sean inversionistas privados o sean inversionistas públicos, su responsabilidad es generar plata. Y 5, que cada vez más se están dando cuenta que tienen que tener una responsabilidad social. O sea, al final ellos tienen que cumplir con sus inversionistas y su negocio. Ellos saben que lo que producen, lo que venden, lo que generan, sea un producto o servicio, está cumpliendo una necesidad en el mercado. O sea, yo hacer un teléfono es bueno, porque yo estoy haciendo que la gente se comunique. Y si yo puedo permitir que la gente se comunique, ya yo estoy dando un servicio a la sociedad. Y yo tengo que ser el mejor en lo que estoy haciendo. Tengo que trabajar duro para que la calidad siempre esté presente. Y yo estoy dando un servicio. Ellos están conscientes de que ellos no son ni ladrones, ni roban, ni que son explotadores. No, esa vaina no. Yo estoy produciendo un bien o un servicio que la gente lo necesita. Ahora, yo también tengo que ser responsable, no tan solo con la empresa en la que yo estoy manejando, sino con el contexto y el ambiente que yo me estoy manejando. Y empiezan a tener una conciencia mucho más social, no necesariamente filantrópica. Es decir, yo tengo que cumplir con las leyes. Si yo tengo que pagar impuestos, yo tengo que pagar impuestos. Si yo tengo que evitar de contaminar el río, pues yo voy a tratar de evitar de contaminar el río. Que si yo quiero que mi mensaje sea cuidadoso, pues yo tengo que estar viendo que en todo el proceso de la cadena productiva, el mensaje mío se esté cuidando, que haya un control de calidad. O sea, eso es lo que me refiero con esa responsabilidad social empresarial. Que yo no esté jodiendo al consumidor. Que yo tengo que saber que el consumidor está confiando en mí y que yo tengo que cumplir con las instituciones. Eso viene también con responsabilidad social. Incluso si yo tengo que hacer programas que vayan a ayudar al ambiente, a la comunidad en la cual yo estoy trabajando, pues me tengo que involucrar también. ¿Por qué? Porque son parte de mi empresa. O sea, mi empresa no empieza y termina en la frontera donde yo trabajo, sino va más allá de ello. Al final yo tengo que producir, pero tengo que producir bien. Entonces yo te diría que esa es la quinta característica, que es la responsabilidad social empresarial. Perfecto. Y la siguiente pregunta la tiene Julián Puentes. Él es periodista de Ediciones Especiales también. Retomando un poco el tema de emprendimiento, cuando la gente habla sobre este tema, inmediatamente piensa en tecnología. Para usted, ¿qué otros segmentos pueden generar oportunidades de emprendimiento? Donde hay oportunidades. O sea, sí, lo que pasa es que todo el mundo habla de tecnología, pero en realidad puede haber una cosa tan simple como hacer algo mejor. Mira, te voy a dar el ejemplo más reciente, más fresco que tengo en la mente. Estaba hablando con el de Sempertex. Y yo le decía, ¿a ti no te preocupa que estás haciendo globo? Globo es un commodity. Y al final, ¿qué más va a crecer? ¿Cuántos globos la gente va a poner en una casa? O sea, va a poner por los oídos, no va a poder crecer más. Y él me decía, primero no es un commodity, es un specialty. Yo estoy haciendo un globo de calidad.
Y siempre hay que buscar la oportunidad, aunque sea un globo. Y yo decía, ¿cómo? Y por ejemplo me mostraba, mira, hay formas de hacer globos distintos. Tú puedes poner, el globo en realidad es una satisfacción, porque tú no comes un globo, tú no compras con un globo. El globo es algo suntuoso, que es solamente satisfacer una alegría o algo que se quiere producir. Pero fíjate que si yo me hubiera quedado nada más pensando que es inflar y poner un globito ahí, pues no hubiera crecido. Fíjate que ahora le meto logos, ahora hago convenios con empresas gigantes como Disney, donde ya puedo meter las marcas, donde puedo hacer colores, donde ya ahora el globo, en vez de ser rojo, le puedo hacer un rojo más subido, menos subido, le puedo poner brillo o no brillo. Entonces piensa desde el punto de vista químico, cómo yo puedo hacer un globo que cuando lo vea se vea más brilloso que otro. ¿Cómo lo puedo hacer chiquito, mediano, grande? Empieza dentro del mismo producto a buscar oportunidades. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay que casarse con el producto o servicio. ¿Dónde está la oportunidad? Porque el empresario, la función del empresario es satisfacer la necesidad que hay en la gente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un empresario? Es siempre, o sea, un entrepreneur es dónde está la necesidad, olerla. A lo mejor la necesidad es un simple... a lo mejor una botella con, no sé, un agua con edulcorante. A lo mejor la necesidad es que alguien me lleve la comida más rápido. O sea, ese debe ser el entrepreneur. Está oliendo dónde está la necesidad, no importa cuál sea. Ahora, eso también hay que tener una habilidad técnica. Entonces, es preferible que uno desarrolle esas habilidades o encuentre esa necesidad en algo que conoce, que es lo que le llaman la habilidad técnica. Yo voy a desarrollar en mis conocimientos, o sea, yo con el conocimiento que tengo de media, de comunicaciones y de economía y finanzas, va a ser mucho más fácil que yo pueda oler necesidades en el mercado, en esta área, que a lo mejor olerla en la petrolera, porque no es mi know-how. Entonces, yo te diría que no pensemos solamente en digital. Es cierto que esto cada vez la comunicación se va automatizando más. Pero no todos estamos metidos aquí. Yo sigo teniendo necesidad de comer, sigo teniendo necesidad de vestir, de usar ropa, de usar el interior. O sea, siempre hay necesidad, no todo está aquí. ¿Me sigues? Bueno, y vamos a cerrar con una pregunta de nuestras redes sociales, que la hace María Alejandra Sánchez, nuestra editora de Nuevos Medios. Pregunta Alexan de Gmail, perdón, y pregunta, ¿por qué no quise integrar el reencuentro? Ahí están las fans preguntando. ¿Por qué no quise ir al reencuentro? Desde el punto de vista comercial, en 1998, cuando a mí ellos se acercan y me dicen, Xavier, mira, queremos hacer el grupo de reencuentro, a contar un poco de historia. Yo estaba estudiando. Entonces a mí se me acerca y me dice, mira, queremos hacer la unión del grupo. Ha sido un éxito en radio y queremos hacer un concierto. Yo me reí, yo le decía, usted es bastante grandecito ya como para ponerse lícara. Es ridículo. Imagínate cantando, ven a volar, llega ya. Coño, ya. 13 años. No, pero es que la gente lo quiere. Eso va a ser un fracaso. Bueno, me equivoqué. Desde el punto de vista comercial fue un éxito. Creo que llenaron 6, 7 Roberto Clemente, fueron por toda América, olvídate, fue un éxito. Y comercialmente hicieron mucha plata. Lo que pasa es que no participé en el reencuentro en ese entonces. Primero, porque yo estaba terminando mi bachillerato universitario. Segundo, había dejado una carrera como solista. No me iba a meter de nuevo en el escenario. Y tercero, yo estaba preparándome para esto. Ustedes se imaginan que yo hablando de esto y a la vez van a ver unas imágenes de un tipo ahí brincando. No tiene sentido porque crearía un conflicto en el mercado, en la gente diciendo, espérate, o tú cantas o tú hablas de plata. Entonces por eso fue la razón de no participar. Y si no participé en el primero, no iba a participar en la edición número 50, porque ya creo que han hecho como 50. Y esa fue la razón. Ahora, desde el punto de vista de consumidor, me encanta. O sea, yo a cada rato busco las canciones y lo disfruto. Me encanta ver más a las mujeres que están viendo el reencuentro, porque son mujeres de 40 años y pareciera que tuvieran 12 años. Entonces a mí me encanta y me fascina todo eso. Pero yo participar en el reencuentro, no había razones para eso. Bueno, Xavier Cervera, muchísimas gracias por estar en otro Inside LR, y a las personas que nos siguieron por nuestra página de internet y nuestras redes sociales. Chao, chao.